Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, estamos al aire desde el MUAC. Hoy presentamos Arte desde América Latina, el nuevo libro de Gerardo Mosquera, con la participación del autor Estrella de Diego, Raúl García y Cuauhtémoc Medina. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores Ediciones Cátedra. Ahora sí, vámonos en vivo. Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, les habla Julio García Murillo. Señores, señoras y señorix, apaguen la luz y escuchen, duerman a los niños, silencien a sus mascotas, suban el volumen de los auriculares porque nos encontramos al aire desde el MUAC. El día de hoy presentaremos el nuevo libro del curador, crítico y escritor Gerardo Mosquera, Arte desde América Latina, publicado por Editorial Cátedra. Tenemos el gusto y la posibilidad de ofrecer un programa repleto de acrobacias discursivas y aventuras conceptuales, conducido por Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC. Abriremos primero con un texto leído por él, preparado especialmente para esta ocasión. Después se abrirá una conversación entre los maravillosos invitados, la historiadora del arte y curadora Estrella de Diego, el director de Editorial Cátedra, Raúl García, y el autor del libro, Gerardo Mosquera. Esta es nuestra tercera emisión del programa Al aire desde el MUAC, con la actuación y participación de la comunidad de la cultura en México y el extranjero. Ahora sí, vámonos contigo, Cuauhtémoc. Hola, buenas tardes. Es un placer enorme estar aquí con ustedes en la presentación de un volumen que es verdaderamente trascendental, la reunión de textos más amplia que Gerardo Mosquera a través de Editorial Cátedra nos ha ofrendado en relación a su tarea como crítico de arte. Yo de hecho tengo hoy un doble rol. Por un lado voy a conducir la discusión cuando llegue el momento, pero primero voy a ser el que va a tener un poco la tarea de compartir con ustedes algunas ideas por escrito de una manera formalizada sobre el libro de Gerardo. De manera que yo les pediré un poco de paciencia porque voy a pasar a leer este texto que se titula Cuando el Caribe deviene global, la crítica de Gerardo Mosquera. Periplos y relatos. En marzo de 1978, muy cerca de su muerte, George Machunas, el llamado líder de Fluxus, se dejó entrevistar con una cámara de video por Larry Miller. Al resumir el sentido de sus extraordinarios diagramas de la historia de Fluxus y la vanguardia, Machunas adujo que deberían leerse como si fueran la crónica de los viajes de John Cage. Del modo en que se hablaba, por ejemplo, de los viajes de San Pablo en su sentido evangélico. Según Machunas, donde quiera que Cage viajó a partir de 1938, se plantó un grupo de John Cage que, lo admitiera o no, había sido el foco de irradiación de las nuevas ideas. Recuerdo muy vivamente la primera vez que leí ese testimonio en la Biblioteca Británica a mediados de los años 90, porque en lugar de pensar en la neovanguardia, me desvié en una reflexión sobre mi propia genealogía. Se me hizo evidente que cuando hubiera que narrar la historia del arte de fines del siglo XX, sería necesario hacer una gran carta de navegación que graficara las peregrinaciones, contagio y radiación del nuevo cosmopolitismo crítico, mirando en las maletas, diapositivas y voz de Gerardo Mosquera. Yo mismo me sentía parte de las células que Gerardo cooptó en una tarde de 1990 en una sala semivacía del Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México, en que lo oíamos hablando de las provocaciones de Flavio García Andía, Marta María Pérez Bravo, José Bedia y entonces prominentemente Tomás Sesson en La Habana. También recuerdo con gran emoción haberme volteado a cuchichear al oído de mi amigo y colega Renato González Mello. ¿Ya viste? Este es un crítico de arte que está asociado a una vanguardia viva. Todo lo que nos dijeron que ya no era posible que ocurriera. Esa imagen de Mosquera como vector nómada
del descentramiento cultural de fines del siglo XX, retornó leyendo, esta vez con asombro, la entrevista que ese mismo año de 1978, el joven crítico que recién se había titulado de Historia de Arte en la Universidad de La Habana, hizo a Wilfredo Lam, cuando el pintor, víctima de una apoplejía, retornó desde París en búsqueda de un tratamiento cubano. El diálogo que aparece en Arte desde América Latina y otros pozos globales, editado por Editorial Cátedra en 2020, es una profecía, si me permiten plantearlo así. La escena de un primer bautizo postcolonial en el arte de la región. Wilfredo Lam explicaba a Mosquera que su relación con la cultura africana era profunda. Esa síntesis de su trabajo era entre una cultura africana viva y la cultura occidental avanzada. Lam revelaba entonces a Mosquera que las famosas tijeras que enarbola el personaje con cabeza de luna en La jungla de 1943 querían decir que, cito, era necesario dar un corte con la cultura colonial, que ya bastaba de permanecer sometidos culturalmente, cierro la cita. Y en una frase descomunal, Lam hacía un apunte que hoy se siente como un verdadero traspaso espiritual. Cito, mi pintura es un acto de descolonización, no física, pero sí mental. Cierro la cita. Unos años más tarde, Mosquera reflexionaba, diciendo que Lam se concebía como una especie de caballo de Troya, aunque para ser precisos, cito, más que una infiltración en sentido estricto, su obra fue un descentramiento, una participación en el modernismo desde otro laboratorio. Su figura resulta paradigmática para algunas transformaciones traídas 40 años después por el nuevo arte. Cierro la cita. Me doy cuenta ahora que el virus de emancipación afrocaribeño que Mosquera dispersaba por el mundo en las décadas pasadas venía de la arena de audacia que el crítico había recogido de la palma de Lam. Ese es el motor de una agenda descomunal. Cuando a inicios de los años 90 advertía con ingenio que, cito, uno de los rompecabezas del sur es la falta de integración y comunicación horizontal, contrastante con su conexión vertical y subalterna con el norte, cierro la cita, Gerardo no lo hacía desde la muy latinoamericana pasividad de la queja, sino porque se había lanzado a reparar esa desintegración, construyendo desde la Bienal de La Habana primero y luego desde su ministerio itinerante, la tarea de romper con la abyección que producía en su doble faz el eurocentrismo y el nacionalismo cultural latinoamericano. Ahora sé que el día en que compongamos el diagrama del arte del siglo XXI, hay que empezar con un viaje que era a la vez cortísimo e infinito, el encuentro de Wilfredo y Gerardo en La Habana en 78. Un tercer capítulo, tras el Salón de Rechazados Global, que fue la Bienal de La Habana de 1984 a 1991, en que estuvo en buena medida bajo su conducción, debería ser el relato que Gerardo me hacía hacia 1992, cuando se jactaba agudamente que por entereza política había renunciado a su trabajo en el Centro Wilfredo Lam y que él, en pleno periodo especial en la isla, se había convertido en el único freelancer en Cuba, aparte, claro, de las jineteras que seducían a los turistas. ¿Somos o no somos? Quizá un complejo de inferioridad muy íntimo, por un complejo de inferioridad muy íntimo, tiendo a sentir que los legos y a veces los expertos no ven el valor milagroso, obcecado y arriesgado que tiene emplear las energías en un género que está malquistado de prejuicios como es la crítica de arte. Tiendo a sospechar que el lector, víctima de no sé qué jerarquías apolilladas en la cabeza,
no concibe la magia que existe cuando un escritor que ha contribuido notas escritas en el apuro y la feliz inseguridad cultural acaba perfilando por insistencia y coherencia una visión memorable y coherente. Pocas cosas requieren tan vivamente el reciclado que en el mundo editorial llamamos compilación, como la escritura sobre arte y cultura. Editar es el momento en que lo disperso por la contingencia y el encargo transmuta en proyecto de sensibilidad común. La compilación de textos que Mosquera hizo ya hace una década, Caminar con el Diablo, textos sobre arte, internacionalismo y culturas en el año 2010, es un volumen que es más cercano al apelativo del manifiesto, de texto estratégico y teoría, que a la crítica como tal. Pertenece a un campo que perdonen que bautice ahorita provisionalmente como geopolítica cultural aplicada, parte de las necesarísimas ciencias estratégicas del sur. Un lector norteado de ese volumen pudo concluir que Mosquera se mantenía lejos en su escritura de cuestiones espinosas como el relato histórico, el juicio de trayectorias, la caracterización estilística, la atribución genealógica biográfica e incluso la ekfrasis de obras particulares. La generosidad y estructura misma de arte desde América Latina debe disolver esa malinterpretación y en cambio explicar a todos que la eficacia de Gerardo como pensador depende en gran medida de su habilidad para iluminar, elevar y constituir el trabajo de artistas y comunidades creativas en el detalle de sus artefactos y sus conceptos. Desde el índice mismo que acomoda el número un tanto cabalístico de los 33 textos que integran el libro, se hace evidente un constante efecto centrífugo, centrípeto en las cartografías que Mosquera nos ha entregado. Este no es un texto que pretende ser enciclopédico ni taxonómico. Traza una serie de campos magnéticos cuya fuerza relativa tiene que ver con el grado de profundidad y conocimiento y compromiso que Mosquera tiene con diversas escenas y artistas específicos, en particular con la irradiación que significa en el Caribe, África en América y el arte cubano, que fue en buena medida su proyecto. Algunos textos decisivos de orden curatorial, la presentación de la muestra Ante América de 1992 y el texto de Marras de No es solo lo que ves, pervirtiendo el minimalismo, que ocurrió en el Reina Sofía en el año 2000, una muestra que era una operación crítica en sí misma, consolidan la estructura de un libro que sobre todo se ocupa de explicar producciones concretas y contextos específicos. Aun quienes hemos seguido ovejunamente el trabajo de Mosquera por décadas, tendremos que sorprendernos por la consistencia de su labor de escritor. Para mí ha sido una lección inesperada caer en cuenta de la maestría que Mosquera despliega en un rubro donde yo me siento especialmente fracasado o víctima de mis alergias y neurosis. La composición de panoramas y reflexiones sobre historias de arte nacionales o tradiciones latinoamericanas específicas. Como el único remedio que tengo para la envidia es contagiar a los otros inmediatamente, les conmino a leer los textos que Mosquera dedicó a explicarnos la trayectoria de Brasil en su cito Desarreglo del concretismo. Es un texto realmente admirable, emocionante, incluyendo un momento genial en donde Gerardo advierte que Elio Oiticica nunca abandonó la pintura, pues su obra entera siguió teniendo la presencia fantasmal del pigmento como su núcleo activo. Es también imprescindible ver lo que es su biopsia o autopsia, ya verán por qué digo esto, del arte chileno, que aborda por igual la radicalidad vanguardista de su resistencia ante la dictadura y la tendencia que tiene el arte chileno al solipsismo y una pretensión que él describe como ahogarse en un tsunami de tinta, al punto que le llegaron a hablar en Chile con vanidad de un, cito, catálogo de una muestra personal sin una sola reproducción.
Cierro la cita. Por supuesto, luego también está el núcleo deslumbrante de sus ensayos académicos y polémicos sobre el arte cubano. No duden en decir que los textos en este libro son la columna vertebral de la contribución de Mosquera, pero en general, la columna vertebral, en torno a la descripción del complejo tejido del nuevo arte cubano posterior a 1980, pero también sobre la reflexión acerca del momento de asfixia oficialista de los años 70 y el desafío que le representó el fotorrealismo, pero sobre todo sobre el entendimiento de lo que Luis Kamnitzer llamó, y así lo retoma Mosquera, como un primitivismo informado, la reinvención del arte contemporáneo desde la óptica y las tecnologías de las prácticas espirituales afrocubanas. Contra lo que seguramente van a reclamar los profesores mexicanos y argentinos, uno de los mayores méritos de este libro es el descentramiento al interior de los valores relativos que suelen atribuirse a las escenas y capitales artísticas latinoamericanas. Salvo un par de textos individuales sobre Liliana Porter y Manuel Álvarez Bravo, que desmantelan las mitologías internas que ha construido el dueto de la Pampa Pirámide en el arte regional, Mosquera desplaza el centro del mundo no a Montevideo, como hizo Torres García, sino a La Habana de Amelia Peláez, Carmen Herrera y Tania Bruguera, que se convierte en el centro imantador de su relato. Esa perturbación del imaginario de qué es, dónde es y quiénes son el arte latinoamericano se acompaña de una advertencia que bien debiéramos los artistas intelectuales del continente memorizarnos antes de pasar de veras por el dintel de este nuevo siglo. Y cito aquí a Mosquera, queriendo de veras que todos ustedes perciban la importancia de este pasaje. América Latina sufre una inflación de las representaciones nacionales que contrasta con el desastre de sus estados-nación. Es como un refugio en el plano simbólico, que se sacraliza a modo de espacio grandioso e incontaminado. En contraste con nuestra crítica realidad, sorprende la falta de sano cinismo en el continente hacia la nación y sus mitos fundacionales. Pero aún persistimos en identificar nuestra emancipación y progreso ligados a algún nuevo caudillo. La civilidad, el consenso, la legalidad, la construcción patriótica nos cuestan trabajo. No así la patriotería de opereta, el populismo, la corrupción, la violencia, el nepotismo y las soluciones de golpe y porrazo. Cierro la cita. Ahí se las dejo como una propuesta para que se repartan folletos gratuitos de verdadera cultura cívica a la entrada del subte y el metro, en lugar de la lamentada cartilla moral que a los mexicas nos tiene prometida el Supremo en turno. Influencia nunca. Eso no. Contagio, sí. Por descontado, asumo que el diagrama del arte pandémico del sur post-universal debería tener otro nodo crucial en el traspaso de los libros prohibidos que tendrán luego resultados transcontinentales. Es un caso probado de difusionismo invertido múltiple. Dejo el relato aquí a Gerardo Mosquera. Cito. Muy al principio de los años 80, Ana Mendieta me regaló El Monte de Lidia Cabrera, un libro inaccesible en Cuba entonces. Había que hasta pedir un permiso muy especial en la Biblioteca Nacional para que permitieran consultar el único ejemplar allí disponible. Me lo obsequió a mí porque en aquella época yo era el más interesado en lo afrocubano de todos sus amigos. Esta obra, uno de los textos más fascinantes jamás escritos en Cuba, poseía además un aura de secreto. Se lo presté a Elso, a Beidia, a Rodríguez Brey y produjo un impacto tremendo sobre ellos, decisivo para su inmersión a lo afrocubano. Elso llegó a rendirle un homenaje indirecto al poner el mismo título a una instalación mística con la naturaleza que se realizó poco después.
no lo explicitó más, porque todavía en esa fecha Lidia Cabrera era un anatema oficial en Cuba. Cierro la cita. Arte desde América Latina está salpicado a cada paso de pasajes como esta microhistoria del carácter erudito del arte afrocubano. Relatos donde destila a la vez el valor de Mosquera como testigo presencial, o al menos objeto primario del chisme, una categoría no menos importante en la narrativa del arte, donde un gozoso narrador mezcla argumentos, guiños y dinamita. Me ha asombrado, por ejemplo, la elocuencia con que el texto monográfico sobre Juan Francisco Elso pinta la forma en que la exploración de la espiritualidad afrocubana de los artistas de la generación de volumen 1 mezclaba de modo tan específico la transmisión familiar y barrial en el caso de Bedia, la iniciación por parte de babalaos como el director espiritual de Elso, Juanito, y una compleja inmersión libresca en obras legítimas como los textos de Fernando Ortiz, o ilegítimas como el interés de los artistas por el Don Juan de Carlos Castañeda. A pesar de los conflictos que esos pasajes produjeron al seno de la vanguardia cubana, Mosquera ha dejado el testimonio de cómo, por culpa del prólogo de Octavio Paz, o qué sé yo, también de las bellas cubiertas de Francisco Toledo, los tramposos textos de Castañeda publicados por el Fondo de Cultura Económica en México crearon la suposición de una supuesta antropología invertida y la obsesión tan importante en Elso por la figura de el guerrero. Una de las delicias de los textos de Mosquera es la manera por demás estratégica con que se divierte dejando bombas de tiempo contra las mitologías culturales más variadas. Apenas empieza a escribir, por ejemplo, que, cito, en Cuba, José Martí aparece situado en un altar fuera de toda crítica, cierro la cita, cuando añade con falso compugimiento, cito, ni yo mismo me atrevería a decir, por ejemplo, que una parte de su poesía sufre de cursilería decimonónica, pues esta, al igual que su figura, ha sido identificada con la nación y manipulada políticamente al efecto. Cierro la cita. Esta es una escritura que se toma demasiado en serio para no buscar el recurso de la seducción que es la risotada. ¿Cómo no caer redondo en la palma de Gerardo con uno de sus textos más perceptivos, bellos y memorables? Su interpretación de Liliana Porter expone de este modo una serie de interacciones entre lo alto y lo bajo, lo conceptual y lo cursi, que escapan al sentido común del pop como extractivismo warholiano. Voy a citar a Gerardo aquí. Es un pasaje que yo encuentro particularmente hermoso. Desde hace mucho tiempo, la cultura de masas ha sido apropiada por el arte alto. Pero nadie había retratado a sus íconos como sujetos. En Fantasía, la película de Disney, Mickey entra a estrechar la mano de Leopold Stokowski, el director de orquesta. En las fotos de Liliana Porter, es como si fuera Stokowski quien entra a estrechar la mano de Mickey. Cierro la cita. La discreta mordacidad puntúa constantemente la escritura de Mosquera, capaz de transformar pullas en elogios, en respuesta a una textura cultural mucho más compleja que lo que aspiran las lecturas simplonas. Por ejemplo, al comentar las figuras primitivistas de los performances de Ana Mendieta, Gerardo desliza un argumento exacto. Cito. Todo esto poseía un alto grado de ingenuidad, pero funcionaba bien para su poética artística. El arte fue para Ana un rito compensatorio de su decisión personal, una solución imaginaria a su ansia imposible de afirmación mediante el regreso, a la vez en términos culturales, psicológicos, sociales y políticos. Es un tropo del regreso a las fuentes construido de su sed de ser, como ella dijo. Cierro la cita. La belleza crítica, en efecto, consiste en revivir el riesgo interno de las obras y evitar congelarlas como momias de una sensibilidad sanitizada.
Esa comprensión de lo específico y la capacidad de pensar lo concreto, que es siempre la clave de toda sabiduría política, alcanza su momento más significativo en la explicación de la tensión entre políticas y artes en Cuba, sobre todo en los dos textos que Mosquera dedica a pensar el trabajo de Tania Bruguera. De pronto uno lee un párrafo como este y siente que toneladas de teorías sobre arte y política merecen ser enviadas a la bodega. A la hora de entender qué hace que el espacio de autonomía estética se convierta en lanzadera de la disidencia. Cito a Gerardo. En una inesperada sustitución, la ausencia de sociedad civil, medios de difusión independientes y espacios de debate en Cuba ha sido parcialmente compensada por las artes, que dentro de una tendencia que comenzó en la plástica, han operado como uno de los pocos espacios críticos tolerados hasta ciertos límites. En Cuba, la fórmula es total control oficial sobre los medios de difusión, libertad limitada de las artes. Cierro la cita. Sobre esa base, sobre la base de ese análisis de la dinámica histórica cubana, Mosquera pone en evidencia que los motivos de la histeria que el régimen castrista ha mostrado por las presentaciones de Susurro de Tatlin de Tania Bruguera, tanto en 2006, pero aún más en diciembre de 2014, no fueron producto de la banalidad, sino del efecto de un acto político que no es nada simbólico. La diferencia entre la obra de arte política y una obra que hace política es que tiene efectos irrevocables en el plano de los agentes y las conciencias. Cito aquí este párrafo de Mosquera que me parece muy clarificador. Hasta el Susurro de Tatlin 6, versión de La Habana, hubo una división en Cuba entre los artistas críticos y los opositores al régimen, quienes comprometidos en una resistencia política directa son calificados como disidentes y contrarrevolucionarios y tratados con severidad. Como en el caso de Joanny Sánchez, sus acciones suelen consistir en criticar y denunciar la situación existente en Cuba, algo muy similar a lo que hacen los artistas. Sin embargo, estos últimos no se les clasifica como disidentes. Disfrutan de tolerancia en virtud de ser artistas. Bruguera mezcló a ambos sectores por primera vez, reuniéndolos para presentar una obra de arte que fue tanto una construcción artística como una verdadera acción política, incluso en el propio carácter de los participantes implicados. Cierro la cita. Mientras comprensiblemente una parte de la disidencia cubana cultural se ha tenido que refugiar en el recurso de Lezama Lima, de esconderse detrás de los acertijos barrocos del lenguaje, Mosquera ha venido practicando la legibilidad como parte de una política que a falta de mejor nombre llamaré ilustrada. En parte su capacidad de ser directo, la base con que Gerardo ha desanudado las trampas de la representación de la cultura global. Seguro, en su uso del castellano y el inglés llanos, se expresa la alergia a la jerga de los manuales soviéticos que evidentemente abundaron en su formación. A punto de pasada, que heroicamente consigue varias veces en las notas al pie cribar ideas interesantes de algunos de esos textos soviéticos en sus trabajos tempranos. Sin embargo, Mosquera se diferencia de muchos de sus contemporáneos por no haber quedado atragantado de teoría, al grado que cuando alude a autores difíciles como Homi Bhabha o Gayatri Spivak en estos textos, los hace alarmantemente legibles. Poniéndonos escolásticos, es evidente que la infraestructura del pensamiento de Mosquera en la crítica y autocrítica está en la crítica y autocrítica de la antropología cultural, de Fernando Ortiz a García Canclini, pero sobre todo James Clifford, quienes suelen aparecer aquí y allá estructurando sus ideas. Un elemento llamativo en el trabajo de Mosquera es su deuda precisamente con el culturalismo, en dar sustancia a la vida de las llamadas culturas como un agente primordial. Esta es una escritura atravesada por la crítica de la noción de culturación de la antropología americana, y en eso radica también su deuda con Fernando Ortiz. Lo que predomina es un goce por la descolonización, también del lenguaje y las ideas, un predicar la libertad en el ejemplo. Esto, por supuesto, no existiría sin un erotismo cultural. El goce que Mosquera infunde, algo que llamaríamos hoy empoderamiento,
a la fortuna de operar desde aquí, en el espejismo y recurso del Caribe y América Latina. Uno de sus momentos más iluminadores fue la forma en que evaluó en 1987, en un texto temprano publicado en Caracas, la tensión entre primitivismo y contemporaneidad en el arte y la literatura del Caribe. Tratando de diferenciar las operaciones del artista caribeño ante los primitivistas occidentales como Picasso y Beuys, lo mismo que a los nativos queriendo imponerse el marco del arte occidental, pintando horror cuadros, Mosquera propuso navegar, cito, entre la exilio de occidentalizarse miméticamente y el Caribe desde aislarse en el localismo. Cierro la cita. Defendiendo la posición Caribe no como un triste trópico, sino como un potencial por habitar. Cito a Gerardo por última vez. En cambio, para un latinoamericano lo occidental no es algo adoptado, pertenece a su propia tradición. La cultura de Occidente es también su cultura, pero a la vez cuando hace primitivismo, está expresando un patrimonio que le pertenece a cabalidad y que nada tiene de exótico, ajeno o desconocido, a no ser que una conciencia colonizada lo lleve a enfocarlo desde fuera. Es la ventaja del caribeño y el latinoamericano como tertium quid entre Occidente y no Occidente, como ser de cultura mestiza. Ventaja que no ha sabido capitalizar, deviniendo él también a menudo un epígono marginal de la cultura metropolitana, o en el otro extremo, sumiéndose en el folclorismo. Cierro la cita. Hacer proyecto del destino, esa es la apuesta entera que Mosquera ha jugado. Como prueba su último libro, está claro que sus cartas no las escogió mal. Muchas gracias y perdón nuevamente y agradezco la tolerancia del tiempo. Para pasar ahora a proponer que tengamos una conversación con Estrella y Diego y con Raúl García y el propio Gerardo Mosquera y conversemos en torno a este brillante libro. De manera que agradecería tanto a Estrella como a Raúl y Gerardo prender sus cámaras. Hola Estrella. Hola Raúl. Buenas tardes, desde Madrid. Buenas tardes, Hola, buenos Gerardo. días a todos, todas y todes. Bueno, primero que todo, antes de que Estrella tome la batuta, ¿no? Quiero agradecerle a Cuauhtémoc por ese texto tan generoso, ¿no? Que es un fruto de la amistad. De ahí, no sé, ese entusiasmo con que ha elevado, ¿no? mi trabajo tan modesto. Muy agradecido, lo tengo. Yo quiero decir públicamente que si hubiese escrito una cosa horrible te hubiera destruido, Gerardo. Amigo o no amigo. Pero bueno, la verdad es que yo sí creo que este libro es fundamental. Y yo quisiera un poco plantearle a Estrella si no podría hablar un poco de este libro en relación al panorama de la crítica hoy. Porque algo que sucede con los libros de la crítica que viene de este continente es que no asumimos nuestro rol en formar la crítica global. Y el texto de Gerardo hace precisamente ese trabajo. Sí, bueno, primero dejadme que os dé las gracias, que dé las gracias a Cuauhtémoc, a todo el equipo del MOAC y a Gerardo fundamentalmente por este libro y que dé las gracias también a Raúl. La verdad es que nos entusiasmó la idea. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo, Cuauhtémoc, en tus lecturas de Gerardo, y no creo que sea amistad, creo que Gerardo ha modificado muchísimas fórmulas para acercarse evidentemente a eso de hacer crítica de lo que significa, y además yo creo que a ambos lados del océano, o sea, no solamente Gerardo está contando cosas de América Latina, sino del Caribe, también está contando muchas cosas desde este punto de vista, y de hecho estabais hablando de Lidia Cabrera, que yo la verdad es que siempre encuentro motivos por los cuales quedarme fascinada con Gerardo, y que haya conocido a Lidia Cabrera, que es mi ídolo, me parece siempre que es un motivo más para quedarse fascinado con Gerardo. Y yo la verdad es que pienso que este libro, algunos de estos textos, sin duda, los conocíamos, yo también soy una lectura
una lectora compulsiva de los textos de Gerardo y hace muchos años que como Cuauhtémoc sigo sus disquisiciones y sus textos, pero me parece que desde muchos puntos de vista, cuando lo estaba leyendo, cuando he releído el producto final, hoy precisamente para sentarnos aquí, bueno, estos días pasados para sentarnos aquí, la verdad es que he pensado mucho en el monte Cuauhtémoc. Y he pensado en el modo en que Lidia Cabrera en ese monte está dando muchas voces que son la suya y no son la suya, y que las presta y que al mismo tiempo las quita y las da y juega con ellas. Y a mí me ha recordado mucho en esa especie de calidoscopio. Gerardo fundamentalmente es un crítico, pero para mí es un escritor. Y entonces la crítica que Gerardo hace es una crítica crítica y sobre todo también es una crítica narrativa, de escritura, etcétera, porque nada en Gerardo simplemente ocurre, sino que yo creo que es un estratega, básicamente, en sus textos. Me parece que Gerardo tiene un plan que no desvela y con su especie de bonomía ese plan lo lleva a cabo radicalmente en su escritura, y me parece que cuando ves todos los textos, una cosa que a mí me ha hecho muchísima impresión de este libro es que no tienen un orden cronológico, como tú notabas y como está claro, pero sin embargo construyen un relato sin fisuras. Es impresionante. O sea, cuando tú recuerdas textos de épocas muy distintas, y en realidad yo creo que él está haciendo un ensayo de la crítica que yo creo que se parece mucho a esa crítica bodeleriana en la cual no se habla del hecho, sino de aquello sobre lo cual el hecho te hace reflexionar, que yo creo que es lo que fundamentalmente Gerardo hace siempre en sus libros. Así que por una parte El monte, pero yo diría que también Itinerario del insomnio, que es otro libro de Cabrera que a mí me apasiona, menos conocido que desde luego que El monte, pero que es un libro en el cual continuamente se juega el desplazamiento, ¿no? Lo que en un momento determinado era una cosa y llega a ser otra, y creo que desde ese punto de vista, él desde el minuto uno, y tú lo has contado muy agudamente, muy brillantemente en tu texto, Gerardo está ensayando una nueva fórmula de contar no lo que se espera que se cuente, porque yo creo que será una pregunta que seguro que saldrá en la conversación, ¿no? Sobre todo pensando en pervirtiendo el minimalismo, como de repente América Latina no y ahora desde América Latina, pero yo creo que Gerardo en un momento determinado está haciendo algo muy trascendental, que es versus la moda de los textos sobre, desde, para, en América Latina. Él está ensayando un nuevo modo de contar esa historia, y de contar esa historia que tú también lo estabas contando muy bien, Cuauhtémoc, como como digamos de ida y vuelta del océano, ¿no? Por eso el Itinerario del insomnio, que yo creo que realmente es muy extraordinario desde ese punto de vista. Así que sí, estratega totalmente, y sobre todo yo creo que un escritor. O sea, Gerardo es un escritor y hace una crítica de arte que es la crítica de arte de un escritor. O sea, por eso siempre da la vuelta a las cosas con una mente muy lúcida y un sentido del humor a veces muy ácido, pero realmente, bueno, pues el juego de que la solución del jeroglífico es el jeroglífico mismo, diría yo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos mantiene a todos siempre alerta, diciendo, a ver ahora por dónde viene Gerardo, que nos está planteando un jeroglífico, y el jeroglífico es la propia solución del jeroglífico, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si estás de acuerdo en lo que estoy diciendo, Cuauhtémoc, si piensas algo parecido, o si Gerardo, sobre todo, está de acuerdo, ¿no? Bueno, sobre todo lo que me parece muy interesante es notar la tensión entre el jeroglífico que estás escribiendo y el rehusarse de Gerardo a ser laberíntico. Esa es la tendencia natural, el error constitutivo, el defecto incluso del elitismo de la escritura latinoamericana, que lo primero que hacemos es enredarnos en cuando empezamos Claro, a plantear cualquier tú cosa. lo estabas contando muy bien, como cuando de repente leemos al tedioso Homi Bhabha o a la pesadísima de Gayatri Spivak, y pido disculpas por ser tan políticamente incorrecta, pero quiero decir que quienes somos profesores y tenemos que enseñar esos textos a nuestros alumnos, traducidos además, en fin, es todo un lío, pero Gerardo lo hace todo muy sencillo porque es un escritor y porque ha entendido perfectamente que para que el relato sea eficaz políticamente, tiene que ser un relato comprensible para todos. Y yo creo que esa es la gran, yo creo que ese es, bueno,
Los textos de Gerardo son muy políticos, obviamente. Políticos en el sentido más amplio del término, obviamente, ¿no? Y entonces, si tú quieres que un texto sea eficaz, si tú quieres que tu relato sea eficaz y vuelva al monte, pues más vale que lo cuentes como si distintas voces estuvieran hablando, aunque sean la tuya travestida, ¿no? Voy a meter a Raúl García un segundo, antes de regresar al asunto de Lidia Cabrera y la escritura de Gerardo en esa orientación de orden histórico, para preguntar algo que me parece que es muy, muy importante. ¿Cómo es que este libro encaja, se acomoda en el panorama de la crítica de arte, en la publicación que Cátedra tiene, siendo una editorial tan clave para nuestra alimentación intelectual en español? ¿Cómo es que tú ves este libro dentro de ese conjunto de escrituras y publicaciones también? Pues bueno, yo tengo que darte la... Bueno, afortunadamente te conozco, Cuauhtémoc, no te conocía, y lo que has dicho sobre Gerardo y el libro de Gerardo ha sido bastante bien dicho, ¿no? Dar las gracias, por supuesto, a la UNAM y a MOAC por recibirnos, porque es muy importante también esta conversaciones entre continentes, que muchas veces es muy complicado llegar, incluso los libros físicamente, hasta México, que los libros lleguen. No es tan fácil, parece que vivimos en este mundo de la comunicación total y no es tan fácil que todo llegue a su sitio, ¿no? Y dicho esto, realmente en la editorial Cátedra estaba haciendo un repaso de cómo desde el año 76 que venimos publicando libros de arte, ¿no? Y realmente ha habido una transformación, ¿no? Bastante grande desde hace aproximadamente unos 10-15 años en lo que se está publicando ahora de críticas de arte, ¿no? Y realmente hemos pasado de estos compendios, grandes libros, etcétera, ¿no? Donde se explicaba perfectamente lo que estaba ocurriendo en todos los países, no solo América Latina, sino también en España, en otros países de Europa o América. Y hemos pasado a este tipo de libros que explican, y lo decía Estrella también, que explican muchísimo mejor cuál es la idiosincrasia de los territorios, ¿no? De los que se está hablando, sin hacer un relato continuado, seguido, etcétera, ¿no? Y sobre todo la buena escritura, que Gerardo en eso realmente es maravilloso, la verdad, y además trabajar con él ha sido fantástico. Yo creo que es imprescindible. Yo creo que se entiende mucho mejor el arte de América Latina hoy con el libro de Gerardo Mosqueda que con cualquier otro tipo de manual o de estudio riguroso sobre América Latina. Y me parece, desde luego, que este es el camino para seguir en ediciones futuras de la propia editorial. Cuauhtémoc, no te oigo. Quiero rescatar algo que está diciendo María Guadalupe Álvarez en los comentarios en nuestra transmisión, donde veo a muchos amigos y gente que tienen un rol importante en el circuito del arte contemporáneo en América Latina y en otras regiones, diciendo algo que me parece muy, muy atinado, que Gerardo tiene arraigada la sandunga en la cubanía y la capacidad de tener ese don de ser al mismo tiempo elevado y bizarro. Y hablo de bizarría, aceptando la corrección y creo que Guadalupe aceptaría la corrección de la academia de valentía, pero también del placer por la extrañeza. Y eso creo que me daría pie para traer un poco la pregunta sobre esta combinación de claridad estratégica y de fascinación por lo raro, Gerardo. Porque mi pregunta sí es en serio. ¿Cómo es que te salvaste de esconderte detrás de un barroco protectivo para que la policía no se diera cuenta? Que es lo que yo creo que buena parte de los textos cubanos que yo leía en los 90 tenían el establecer la teoría a Blanchot
para que no entendiera el Ministerio del Interior. Como una reja de Blanchot y Derrida. ¿Cómo te sitúas en ese espacio de las opciones que tomaste respecto a qué clase de escritura? ¿O si fue algo que salió naturalmente al momento de empezar? Bueno, antes de responderte, Cuauhtémoc, quisiera hacer solamente 4 agradecimientos más, ¿no? Y el primero es para Estrella de Diego, que es la madrina de este libro, ¿no? El libro existe gracias a su apoyo y a su entusiasmo porque existiera y llegara a buen término, ¿no? Quiero agradecer también a Raúl García Bravo, que fue un privilegio trabajar con él, un editor a la antigua, en el sentido de un buen editor, un editor a que el libro tiene que agradecerle un extraordinario cuidado en textos, imágenes, detalles, y también fue un gran placer trabajar con él. Y quiero agradecer a Nikos Papastergiadis por la introducción que escribió especialmente para el volumen, y a Pablo Helguera por el dibujo también original que compuso, sí, para la portada del libro. Mira, yo pienso que el acto de escribir es un acto de comunicación. Entonces la crítica tiene que comunicar. Es decir, los cubanos tenemos también esta inclinación hacia el barroco, ¿no? que viene de una tradición muy importante. Pero en realidad a mí me interesa tratar de convencer, de influir, de llegar a los lectores, ¿no? También no olvides que yo trabajé como periodista durante años y además que he leído mucho periodismo. Siempre fui y todavía sigo siendo un ávido lector de periodismo. Y eso también quizás, bueno, nos dio esta escritura. Por otra parte, es muy cierto esto que has señalado tú y en lo cual la Estrella ha enfatizado, ¿no? Es que yo comencé por la literatura. Mi primer interés y mi primera actividad en el campo de la cultura fue como escritor. Tengo incluso un libro de cuentos publicado en La Habana y en este momento he terminado ya, creo que son 12 o 13 capítulos de una novela a la cual se vio beneficiada por el enclaustramiento aquí en Madrid debido a la pandemia. Así que los amenazo con una novela que pronto culminaré, ¿no? Esto es una primicia. La Sí. queremos ya. Sí, Gerardo, ya, porfa, ya, sí. No, ¿qué es esto? Bueno, a ver, confiesa. Quizás la novela los decepcione, ¿no? Porque es en realidad un thriller. Entonces, tiene acción, tiene política, tiene sexo, tiene drogas, tiene todas las cosas buenas. Ya la ¿no? vendiste. Gerardo, todos tus textos son thrillers, lamento comunicártelo. En fin, bueno, pues ahí estoy en eso, ¿no? Y me he tenido la especie de anagnóresis, ¿no? De este autorreconocimiento de que me es mucho más fácil escribir narrativa que escribir un ensayo o una crítica de arte. Realmente se me da mejor, pienso yo. Es decir, no sé los resultados, pero por lo menos en el acto de escritura a mí me resulta más fácil, ¿no? Entonces quizás por eso también toda mi escritura esté permeada por esa voluntad de escribir y por ese disfrute del lenguaje y por el buscar, el agarrar al lector, ¿no? Yo en realidad me incliné al arte porque el arte
me producía un gran enigma, un gran misterio. No sabía de arte, ¿no? Pero veía las cosas y me atraían, ¿no? Pero no las entendía, ¿no? Y por eso fue que cuando tuve la oportunidad de estudiar en el curso nocturno de la Universidad de La Habana, escogía historia del arte y no literatura, porque pensaba que ya la literatura, bueno, pues me era más familiar, había leído mucho, escribía, publicaba, ¿no? Y entonces me metí en el arte y hasta hoy pues quedé atrapado, ¿no? Pero es en la base, como ustedes han dicho, ¿no? Está la posición de un escritor, ¿no? Y a la vez yo pienso que soy crítico en el sentido de, porque pienso que con los problemas culturales, ¿no? Esta dinámica cultural en que hemos estado viviendo, ¿no? Estamos viviendo un momento extraordinario, un momento de salida a la palestra de una cantidad de nuevos sujetos culturales que estaban condenados a enclaustrarse en sus contextos locales, ¿no? Y ahora en pocos años, en 20 años, no sé acá, término históricamente muy breve, ¿no? Pues todos estos sujetos nuevos van saliendo, ¿no? Y hay todo este momento de una vibración cultural y de comunicación, ¿no? Y entonces pienso que la academia tiene también un deber de comunicación y lamentablemente se cierra mucho, ¿no? en su mundo esotérico. Estrella es una excepción, ¿no? Es también una académica escritora también y una académica siempre provocadora, ¿no? He oído hablar muy de cerca a algunos de sus alumnos, ¿no? Y siempre hay ese también deslumbramiento sobre qué va a decir Estrella ahora de esto, ¿no? Hay esa sorpresa, ¿no? Hay ese mirar la tercera ribera del río, ¿no? Que diría Guimarães Rosa en ese relato fantástico, ¿no? Esa tercera ribera del río. Así que bueno, sí. Antes que empiecen a sonar los teléfonos de los colegas cineastas y Netflix comprándote los derechos por adelantado, quiero decir que me acabo de entender el momento en que la página 348 nos dice, si yo dije, ¿qué le pasa a Gerardo? Cito, he insistido desde hace mucho tiempo en que para los artistas, curadores y críticos cultos, una metamorfosis radical sería entrar en la cultura de masas que detente el poder de comunicación e influencia y tratar que ésta entre en nosotros. Pillín, aquí está ya el programa de lo que nos quiere vender a un thriller, nuestro hombre desde La Habana, pero voy a plantearte la pregunta de Maricarmen Arroyo, que hablando de la capacidad política de Mosquera, como le aludió Estrella de Diego, se preguntaba si ese proceso amigable de comunicar provenía de una posición política, si la intención estaba volcada sobre los procesos emancipatorios y decoloniales que estaban en el proceso del pensamiento artístico latinoamericano, si ese es el fondo de ese momento de comunicación, su pareamiento con el momento emancipatorio. Sí, sí sin lugar a dudas, ¿no? Yo puedo decir que tanto mi crítica de arte como mi curaduría, ¿no? Que la curaduría es también un ejercicio, por supuesto, de crítica de arte, es política. Y está absolutamente posicionada, ¿no? Lo digo yo en la introducción a este libro, ¿no? Y sí, se habla de lo descolonial, ¿no? Y hay ese ejercicio, sin ponerle el nombre, ¿no? En mi trabajo y en mi propio posicionamiento. Porque es que en realidad lo que a mí me fascina del arte son sobre todo dos cosas, ¿no? Una es su carácter polifónico.
El arte puede tocar todos los instrumentos, puede meterse con las cosas más prohibidas, más difíciles, más complicadas, ¿no? Y entrarle de una manera más fluida quizás de lo que puede la ciencia, ¿no? Y por otro lado me interesa el carácter centrífugo del arte, ¿no? Su posibilidad de salir hacia afuera, de influir, de discutir, de analizar, ¿no? Cuauhtémoc hablaba sobre también todos esos teóricos rusos que se publicaban en Cuba, que se traducían, ¿no? Toda Los esa haces carga parecer que... muy inteligentes. Es Sí, algo que me dejó muy impresionado. Dije, voy a buscar esos manuales. Lo que dices sobre las nacionalidades es muy hábil. no, es que no todos eran manuales, ¿no? También es cierto que había pensadores que dentro de aquellos cánones dogmáticos, ¿no? Pero se las arreglaban para driblear la bola, ¿no? Y sacar un pensamiento productivo, ¿no? Y entonces, pero una de las cuestiones de muchos de estos teóricos soviéticos era su énfasis en la función nociológica del arte, que esto venía ligado a la defensa del realismo, ¿no? El realismo en el arte como una forma de arte que facilita, hace posible un conocimiento de la realidad, ¿no? Incluso se citaba a Marx, que Marx decía que había aprendido más sobre el capitalismo en Francia a través de las novelas de Balzac que leyendo a los economistas, ¿no? Decía el propio Marx, ¿no? Pero bueno, esto de ahí tenía otras derivaciones, ¿no? Pero no cabe duda de que quedó una impronta en mí de ese interés por la facultad del arte de conocer, pero más allá de su acción social y política, ¿no? Hace poco le preguntaban a Tania Bruguera que lo que ella hacía por fin, si ya no era activismo en vez de arte, que dónde quedaba el arte, ¿no? Y entonces ella decía, miren, yo me alegro cuando lo que yo hago puede ser activismo y no arte. Y a mí eso me parece un pensamiento muy estimulante, ¿no? Esa posibilidad de este arte de quizás hasta desdibujarse, ¿no? Con el fin de tener una incidencia más allá de él, una incidencia cultural, social y política. Antes, por favor, si te habla de Guillermo del Toro, contéstale, por favor, no te preocupes, hacemos un espacio, pero Ya no quieren debes el colgar. guión, ya quiere... Bueno, hazte desear un poquito. Pero Diana Cuellar nos está diciendo que, bueno, siguiendo los Artuns de Helguera que están en el libro, creemos nosotros que ese es el papel de la crítica hoy, un ejercicio transfuga. Está la crítica en crisis, ya no hay crítica y solo curaduría. Bueno, empiezo yo diciendo una cosa, Diana. Mira que uno de los cartoons que más me ha gustado del libro de Gerardo es precisamente en el que ese curador estrella llega a una especie de poblado indígena y entre comillas todo, y de repente pregunta si hay algún videoartista. O sea, quiere decir que yo creo que a lo mejor crítica y curaduría ha llegado el momento en que se sienten y vean qué quieren hacer con su vida, ¿no? O sea, yo creo que no creo que esto haya sido un buen parón. Yo creí que sí, que al final, pero luego nos hemos vuelto todos con Zoom y nos hemos aturdido todavía más, ¿no? Pero yo contestando un poco a Diana, porque además están preparando, pues respecto al aniversario de Baudelaire y la crítica de arte, justo el otro día me pedían en el periódico que escribiera algo sobre la crítica de arte y qué es lo que había pasado, ¿no? Respecto a cómo había cambiado en este tiempo. Bueno, yo creo que quizás la crítica de arte entendida al uso ya no tiene poder, pero yo también diría, pero ¿es que quiere acaso la crítica tener poder? Yo creo que la crítica tiene en sus manos cosas mucho más interesantes como Gerardo cuenta, ¿no? O sea, como Gerardo cuenta en su libro. Quizás tiene unas capacidades dialécticas bueno, que están en la curaduría también, pero no sé si de la misma manera. Yo creo que definitivamente
una crítica renovada, no esa crítica que dice ustedes tienen que ver esto y tienen que hacer esto, porque esa crítica, bueno, quiero decir que ya nadie quizás la entiende tanto, pero bueno, me parece muy interesante, me he reído mucho con ese cartoon cuando quien estaba preguntando era realmente un personaje, un curador estrella que andaba buscando videoartistas en un lugar perdido, ¿no? Yo quisiera decir, antes de pasarle el bastón a Gerardo en eso, que, y voy aquí a hacer algo horrible, a mí me fascina la definición de Derrida de la censura como crítica con poder. En un argumento donde más asume que todos censuramos, que no es específica. Y siempre me ha parecido muy iluminadora porque yo pienso que la curaduría es precisamente crítica con poder, lo cual, o sea, es crítica con poder administrativo, lo cual no desaloja enteramente la figura de la crítica impotente escrita, porque en el campo político la crítica impotente, que se llama periodismo, tiene una función desestabilizadora extremadamente importante. Pero sí, yo estoy muy contento con pensar que la curaduría siempre tiene que estar más o menos apercibida de que se trata de una producción que cuando ejerce la crítica lo hace movilizando recursos y movilizando las limitaciones y aperturas de la visibilidad. Y en cambio, cuando se hace por escrito, sigue siendo idealmente el gesto de la posible subversión. Y en esa dimensión yo estoy muy feliz con la imagen de que una parte de la crítica hoy se ejerce en Twitter y se ejerce desde la opinión de alguien que entró a ver algo inconscientemente. Pero sí, esas relaciones son, en algún momento tengo por ahí un intento de hacer un ensayo sobre esa cuestión. Y me parece que Gerardo ha tenido esta función de una especie de ministerio errante, donde ha ejercido su poder muy bien, pero también es muy interesante ver la otra parte de este ejercicio, que es el hecho de que esta escritura sigue siendo un lugar que nosotros podemos disfrutar porque crea continentes, crea instituciones, crea posibilidades que a veces la institución y la realidad del poder no está pudiendo abarcar. Ahora, Helguera es como el preso que hace grafitis en la celda. Esa es la noción que se acerca al Artur. Perdonar, me gustaría decir sobre esto que, claro, cuando a Helguera lo ponemos en la cubierta del libro, realmente lo estamos dando tanta importancia que la tiene. Además, me parece maravilloso, ¿no? Todo lo que estaba comentando antes Estrella también, que todo lo que tú estás diciendo, Cuauhtémoc, al final es verdad que nosotros en España somos una editorial académica con todo el prestigio que lleva detrás, etcétera, etcétera, y estamos ejerciendo desde un punto de vista estamos presentando a Gerardo y esta crítica un poco mordaz y muy bien escrita como algo que es lo que hay que leer. Estamos también ejerciendo este poder, ¿no? Entre medias, si los libros siguen teniendo algo de poder, que ya es una duda que quizá habría que lanzar también al aire, ¿no? Sí. Gerardo. Sí. No, de acuerdo con lo que dice Cuauhtémoc, ¿no? Y desarrollando estas ideas de la crítica con poder, no puedo evitar de que me viniera a la mente una manifestación de la crítica de arte muy particular que está teniendo lugar hoy día en Cuba, ¿no? Y es que los altos funcionarios de cultura y otros funcionarios oficiales pues tratan de descalificar a los artistas opositores, ¿no? De Tania Bruguera y de tantos otros, ¿no? De que no son artistas, ¿no? Es decir, me parece muy interesante que es un ejercicio de la crítica de arte desde el poder más absoluto
con el fin de descalificarlos y decir que son mercenarios y ya no son artistas, ¿no? Así que fíjense el poder que puede tener la crítica de arte. Claro, pero ahí es donde entra lo genial de tu argumentación, porque lo que están tratando de hacer es restablecer la clasificación de que les permitía administrar, tolerar artistas y pegarle pegarle a los opositores, ¿no? Willie Kautz, nuestro admirado colega brasileño-mexicano que ahora está enfrente de la Sala Siqueiros y de la Tallera, hace una pregunta que me parece absolutamente formidable, Gerardo. Dice, ¿creen que de marcar un pensamiento crítico desde una posición latinoamericana o bien un territorio específico sigue siendo productivo? Más sencillo, ¿qué implicaciones tiene hoy hablar desde Latinoamérica? Esta sí es para ti, Gerardo, guíanos. Ojalá. Bueno, mi saludo, Willy. Gracias por tu pregunta. Y bueno, esto ¿qué pasa? Que yo digo ahí en el libro, ¿no? En alguna parte, que los latinoamericanos no somos muy poco cínicos en cuanto a esta autoconciencia de ser latinoamericanos, ¿no? Cosa que no ha ocurrido lo mismo en África. Entonces, más allá de todas las críticas que hagamos, los análisis, las deconstrucciones, ¿no? Al final es que nos sentimos latinoamericanos, ¿no? Hay esta especie de autoconciencia étnica que sigue funcionando, ¿no? Basada en condicionantes históricas, de lenguaje, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, pero la cuestión del desde, ¿no? Está hablando ya de una proyección, ¿no? Tiene que ver con los procesos de internacionalización en la circulación del arte que se han producido en las últimas décadas. Y entonces habla de una construcción directa de lo internacional, una participación en los circuitos y en las discusiones y en los discursos llamados internacionales desde un determinado contexto, desde un punto, desde un lugar de enunciación, desde una experiencia vivida y desde una agenda. De este modo, es decir, se usa el desde Latinoamérica para romper el gueto de lo latinoamericano, ¿no? El desde ya implica el lanzamiento de un misil, ¿no? Que sale y rompe ese sentido reductor de meternos en ese espacio, en esa zona de confort que es para nosotros América Latina, ¿no? Y circular en ese medio ecológico particular de lo latinoamericano y proyectarnos desde allí, bueno, hacia el ruedo internacional, ¿no? Que tanta importancia ha ganado, sobre todo a partir de los años 90. Por otro lado, esta autoconciencia latinoamericana también es muy útil desde el punto de vista de la solidaridad. Puede crear espacios de solidaridad y puede ser usada también tácticamente como una plataforma de lanzamiento o como una manera de introducirse viralmente más allá de las limitaciones a las que se nos condenaba, ¿no? En otros espacios. Puedo ilustrarlo con la obra de Mari Carmen Ramírez, la colega que ha desarrollado una labor absolutamente extraordinaria de
facilitar la difusión y el conocimiento del arte de América Latina en Estados Unidos. Y de ahí pues proyectarlo también internacionalmente, ¿no? En el caso de ella, que tiene ideas también muy de relativismo acerca de pensar una noción totalizadora de América Latina, ¿no? Ella es muy crítica con esto, ¿no? Pero no cabe duda de que sí, donde lo latinoamericano no solo estaba excluido, sino desnudo de legitimación, ella ha conseguido pues dar ese paso y cambiar el status quo de una manera que es benéfica no solamente para los latinoamericanos, sino para los norteamericanos y más allá, porque se estaban perdiendo el arte latinoamericano. O sea que tienen que agradecer, son más bien ellos los que tienen que agradecer esta conexión, esta difusión. Voy a citar rápidamente a Lupe Álvarez diciendo dos cosas que me parecen muy interesantes. Por un lado, te agradece Mosqui, yo no sabía que alguien te dijera así, recordar las formaciones que los cubanos recibieron. Y por otro lado, resalta que Gerardo ha producido conceptos, figuras sumamente gráficos y cargados de vivencias, y que ideas como Raíces en Acción o El artista que no necesita pasaporte, para aludir a lo que ahora discutíamos, fueron muy importantes en todas las generaciones de críticos, pedagogos y curadores que ahora habitamos el espacio de producción y de reflexión en el continente y en el mundo. Yo quería un poco traer esta pregunta a otro lado, porque bueno, les voy a decir algo que el otro día discutía con una colega y amiga muy querida. Decía que el escepticismo que recientemente ha aparecido respecto a la pregunta por lo geográfico, en este momento va a tener que afrontar la evidencia monstruosa de la realidad de que la distribución de las vacunas nos habla de cómo funciona la geopolítica de manera tan directa en nuestro destino, no cultural, sino existencial, y que precisamente estamos en un punto donde tenemos que volver a darnos cuenta que nuestra crítica a la geopolítica tiene una aplicación inmediata sobre el valor relativo de nuestras vidas. En esa misma dimensión, yo sí creo, y esto se lo planteo a Raúl, que es un acontecimiento mayor que Cátedra dé al ojo a los textos de Gerardo, porque algo de lo que los patanes como yo nos quejábamos siempre, es la sensación de que al ir a España a leer, a buscar de leer, seguía siendo el caso de que la mayor parte de los textos traducidos eran de alemanes. Que aquel chiste malévolo que yo aprendí en el Colegio Madrid en México, de que Ortega era como el emperador Carlos, porque era primero de España y quinto de Alemania, seguía siendo parte de la historia de la estética y del arte en el campo editorial español. Y este sí es un virus que espero que vaya a transformar radicalmente la referencialidad de lo que se publica y lo que se lee en el contexto, en el idioma español, y más en un campo como es Cátedra. Yo tengo una experiencia también con el cine, ¿no? Nosotros tenemos una colección de cine bastante importante en España y no había, tenemos una colección de directores y tuvimos que contar con la Filmoteca Española para poder llevar a cabo libros sobre cineastas latinoamericanos. Gutiérrez Alea, Fernando Birri, bueno, porque no había, en España no se conocían de una manera grande los cineastas latinoamericanos en general. Es decir, que ese esfuerzo de Cátedra por unir, ¿no? Hicimos también una gran colección sobre historia de las mujeres, donde desde el primer momento sabíamos que la historia de las mujeres en España y América Latina, cuando participaron más de 120 personas de ambos lados del océano, ¿no? Siempre hemos intentado tener esa vinculación con América Latina, pero siempre lo digo que hay que tener en cuenta
Y esto es una cosa que de alguna manera habría que solucionar, no sé si ahora o dentro de 25 años o 50, que nosotros seguimos siendo Europa y lo único que nos une tristemente solo es el idioma, que es muchísimo, ¿no? Pero realmente estamos viviendo en dos continentes muy separados, y hay unas barreras económicas en este caso y de aranceles y de estas cuestiones que a nosotros nos ponen muy enfermos que no nos permiten esa unión muchísimo mayor de la que desearíamos. Y eso lleva también a que la cultura no se pueda trasladar con facilidad de un sitio a otro. Y esto yo creo que es muy preocupante. Y nosotros ya te digo que siempre hemos estado interesados y evidentemente Cátedra es un referente en literatura y literatura hispanoamericana hay en la editorial Cátedra muchísima, ¿no? Pero en otro tipo de escritos más críticos o de pensamiento es más complicado. Pero yo creo que es muy importante. Aunque yo debo dar aquí crédito amplísimo al hecho de que Contrapunto Cubano, Tabaco y Azúcar de Fernando Ortiz están en cátedra. O sea, ese es el volumen que yo tengo a la mano y para mí ese es uno de los libros que debía leerse todos los días de principio a fin. Es uno de los referentes que yo siempre tengo cualquier cosa que trato de pensar. Voy a transmitirles dos comentarios que me parecen muy, muy interesantes. Elizabeth Casasola dice que si es una posición crítica y de poder escribir y enseñar desde Latinoamérica, que es Madrid sobre Latinoamérica, me daba la impresión de que Gerardo era el único profesor latinoamericano y el único texto latinoamericano era Caminar con el Diablo, al que le acercaron en los másteres de Foto España. A la vez, esto está contrapuesto con el número de profesoras que también tienen que llenar una cuota de género que se acompaña con la cuota de voces latinoamericanas. Efectivamente, creo que es que el libro de Gerardo tiene que abrir el viento a una transformación de esas listas de lecturas de manera muy radical. Del mismo modo, en Portuñol, Poliana Morgana nos dice que los libros y la práctica cultural de Gerardo son un cambio original del espacio de enunciación sobre el arte en defensa de la diversidad y complejidad de los fenómenos artísticos de los países del sur global. El impacto de las primeras ediciones de la Bienal de La Habana se sintió rápidamente en Brasil. La 18ª Bienal de Sao Paulo en 87 fue afectada por las dos primeras ediciones de la Bienal de La Habana en 94 y 86, principalmente la de 86. La Bienal de Sao Paulo en ese momento se denominó Utopía versus Realidad y en ese momento empezó a haber una mayor presencia de los países subalternizados. Nuevamente está aquí la pregunta de los viajes. Yo quisiera preguntarle a Gerardo sobre algo que inmediatamente noté. Uno es esta entrevista a Wilfredo Lam. Yo no recuerdo que lo hubiera rescatado. Me parece que completa algo que debía ser un pequeño cuadernito, debía haber un pequeño libro con tu texto maravilloso de Third Text y con esta entrevista, porque dan una noción de quién era Wilfredo Lam que otros textos jamás me habían proporcionado. Quería que nos hablaras un poco de esa experiencia, porque parece que sí, estoy exagerando en ver como tan fundadora, pero por otra parte, ¿cómo es que Lam en ese momento se veía? Porque yo siento que la entrevista está tácticamente tratando de transformar la posición de Lam hacia esa ubicación de la africanía. Vamos, yo siento que en tu entrevista escribe por adelantado tu texto de Third Text, que los términos del texto de Third Text que a muchos nos abrieron los ojos a pensar la historia del arte moderno de una manera diferente, están planteados en este encuentro que en cierta manera quisiéramos escuchar un poco más. Sí, cómo no. Bueno, sabes que Lam él ya tenía mucha edad, pero estaba en una excelente condición física y tuvo la desgracia que le dio esta apoplejía, ¿no?
por un trombo y quedó paralizado la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, él había un famoso ortopédico en Cuba en ese momento, el profesor Álvarez Cambra, que había desarrollado una serie de técnicas, ¿no? Para otros problemas y tal, ¿no? Pero bueno, le propusieron a Lam, ¿no? Que fuera a Cuba a recibir tratamiento y tal, ¿no? Y bueno, pues él fue y estaba alojado en una casa de protocolo, en una zona diplomática, ¿no? En La Habana, ¿no? Y estaba en silla de ruedas. Sin embargo, él no dejaba de trabajar y dibujaba, ¿no? Y estaba de muy buen ánimo a pesar de la desgracia que había sufrido. Y bueno, para mí fue extraordinario tener esa oportunidad de conocerlo en persona y de poder hacerle una entrevista que fue, por otro lado, bastante provocadora e inquisitorial, porque hay una parte de la entrevista en que yo estoy con un libro sobre arte moderno cubano, ¿no? Y le voy enseñando imágenes de algunos de estos artistas y él comentaba con una absoluta libertad lo que pensaba. Decía que Amelia Peláez era una burguesa y que un cuadro de Martí, de otro pintor, solo valía porque ahí estaba Martí, debía estar, cosa que a mí me daba mucha gracia y así se puso y así se publicó en su época, ¿no? Esta entrevista ha recibido mucha atención últimamente en el medio anglosajón y ha sido muy frecuentemente citada, ¿no? Por críticos y scholars de posturas postcoloniales y posturas críticas descolonizadoras, ¿no? Y entonces ha sido muy citada a través de una traducción al inglés que se hizo hace muchos años, ¿no? Y por eso, bueno, pues ellos les interesó en el catálogo de la exposición de Wilfredo Lam, que estuvo en el Reina Sofía y que se presentó también en Tate, en Londres, pues varios de los ensayos ahí citan mucho este texto, ¿no? Qué bueno que estaba como un poco en la sombra, ¿no? Así en el mundo de nuestro idioma y por lo tanto, bueno, lo incluí en el libro porque me parece, yo como periodista, ¿no? Pienso que la entrevista es un género extraordinario porque es decir, salva las voces, salva las ideas. ¿Cuánto nos hubiera gustado preguntarle algo a Miguel Ángel? O así, ¿no? Y sin embargo nadie lo entrevistó en su época y le preguntó así de cosas acerca de su obra, ¿no? Entonces la entrevista salva esos testimonios y me parece un género de gran importancia. Debo destacar al público que el libro contiene también un diálogo absolutamente formidable entre Gerardo y Sildo Meireles, que efectivamente trae a colación una variedad de ideas que no son parte del entendimiento común sobre Sildo, de manera que es una lectura obligada. Raúl ha sacado un par de chispas en el auditorio que vienen a un campo muy interesante. Mari Carmen Arroyo dice que difiere con Raúl en pensar que España y América Latina solo están unidas por el idioma, porque es muy limitante. Tal vez el ejercicio de deconstrucción cultural y de decolonización que justamente Latinoamérica ha realizado habría de hacerles dar cuenta que su pensamiento, su alimentación, costumbre, se engendra a partir del mestizaje. Dice ella, me parece precisamente que Europa necesita ejercitar sus propios ejercicios deconstructivos para entenderse como herencia de Oriente, de África, etcétera. Y en cierta manera, también Ernestina van den Noort dice si Cátedra va a iniciar la traducción al inglés del libro. La clave a la difusión en contra del eurocentrismo en el mercado del arte es traducir libros imprescindibles como el de Mosquera y nos saluda desde Ámsterdam.
Yo aquí voy a hacer el movimiento contrario para que vean lo horrible que es el mundo, porque lo que yo lamento es que el libro clave del pensamiento sobre arte de América Latina en los años 90, que es Beyond the Fantastic, que editaron Gerardo y nuestra llorada amiga Jean Fisher, lo seguimos teniendo que leer en inglés. Es un insulto absoluto que ese libro no esté en español. Es culpa de Gerardo, pero de cualquier manera quiero poner todos estos asuntos de traducción en la mesa. Bueno, yo voy a decir una cosa. Lo que yo estaba diciendo, estaba expresando una queja. No era. Es decir, es una pena que lo que esté sucediendo realmente es que nos unen muchísimas más cosas que el idioma, muchísimas más. Y ese es el problema. Ese es el problema, que es que parece que solamente es el idioma y que no hay una real unión entre toda Hispanoamérica y España, que yo creo que sería absolutamente necesaria. Y vamos, eso era justamente al contrario lo que estaba intentando expresar. Yo creo que me han entendido mal. Y la segunda, claro, este es un problema. Gerardo, muchos de los artículos que están en el libro están traducidos del inglés. Entonces, claro, esto es un problema también. Es decir, la producción en estos momentos, que es una cosa que nosotros estamos bastante preocupados y deberíamos estar todos aquí y allí en Latinoamérica, es que la producción intelectual, el inglés está arrasando absolutamente con respecto al castellano, al español. Y eso es muy preocupante. Y que el democracia esté solo en inglés, bueno, es un signo, ¿no? Que solamente se pueda leer un libro sobre arte americano o latinoamericano y solamente se pueda leer en inglés. Y esto hay que preguntarse por qué sucede, ¿no? Esta es la pregunta. Nosotros seguramente estaríamos dispuestos a ceder el libro, y Gerardo seguro que también, para poderlo traducir en cualquier otro idioma, ¿no? Pero la pregunta es por qué un libro sobre arte latinoamericano está publicado en inglés. Yo me voy a poner grosero en decir que sí, el libro de Beyond the Fantastic necesita ponerse en español, aunque sea en la red. Pero también voy a decir que un poco añadiendo a el bellísimo, tremendo, malévolo texto imprescindible que Gerardo dedicó a Chile, uno de los exotismos más bellos de América Latina es que en Chile todavía leen en francés, fundamentalmente. Y me da mucha envidia por eso. Gerardo, cuenta un poco lo de Beyond the Fantastic. ¿Nunca se intentó poner en este bonito idioma colonial? No, mira, es decir, el libro de Beyond the Fantastic fue un encargo. El INIVA, ¿no? El Instituto Institute of International Visual Arts en Londres, pues quería hacer una serie de antologías sobre distintas áreas culturales, ¿no? Y entonces me pidieron hacer de América Latina. Es decir, quizás mi memoria no esté tan bien. Yo creo que no es que ellos hubieran delineado ya un proyecto editorial, sino que la idea sale de diálogo con Ghislaine Tawados, quien era la directora del INIVA en aquel momento, ¿no? Y entonces sale esta idea. Creo que fue así, ¿no? De la necesidad de dar a conocer a América Latina, ¿no? Que sabes que como en el Reino Unido, pues su interés hacia las culturas llamadas subalternas o postcoloniales iba hacia África y Asia, porque era el antiguo imperio inglés, ¿no? Y estaba el idioma y toda el Commonwealth y todas estas conexiones, ¿no? Entonces de América Latina se sabía muy poco. Entonces surgió esta idea y bueno, pues se hizo el libro. A él siguió uno sobre África, que lo editó Quyen Wesson, el famoso curador africano fallecido recientemente, ¿no? Y enseguida yo tuve interés, porque es decir, era más que consciente de la paradoja, ¿no?
aunque a mí me gustaba más que el libro saliera en inglés que saliera en español, si iba a decir la verdad, porque me parecía más necesario en la lengua internacional que pudiera darle difusión a ese arte y a esas ideas alrededor del arte que iban mucho más allá de él, ¿no? Si se ve la lista de quienes escribieron ahí, ¿no? Pero yo tenía conciencia de la paradoja de que no estuviera en castellano. Y entonces traté de hacer la gestión para publicarlo y tuve gran receptividad por parte de José Jiménez, que en aquel entonces él dirigía una colección en la editorial Tecnos, que era de libros así, de pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues iniciamos las gestiones. Líniva fue muy generoso en dar los derechos prácticamente de manera gratuita, ¿no? Y en facilitar la publicación en español. Y cuando estábamos ya trabajando en la edición, el grupo de la editorial fue vendida a nuevos dueños y ellos pues no les interesó más seguir con la colección que llevaba José Jiménez, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo quedó así. Y actualmente, porque se cumplieron 20 años de la publicación de Beyond the Fantastic, o 25 años, ¿sí? El año pasado, y entonces por la editorial de la Universidad de Granada ya se ha comenzado a trabajar, ¿no? En la publicación en español, pero lamentablemente por el COVID, pues la cuestión se ha detenido, ¿no? Pero sería, es decir, tengo un gran interés en que esto pueda hacerse. No, aleluya. Nuestra colega Adrián Samos, y desde Panamá, tengo que decir que tu elenco de preguntas es triple A, Gerardo. Estoy impresionado. Los colegas que están metidos en el Facebook oyéndonos, con toda razón me corrige una cachetada necesaria, que el libro que coeditaste con Jim Fisher fue el de Over Here, International Perspectives on Art and Culture, del New Museum, y que en realidad Beyond the Fantastic es tu edición en solitario. Lo que pasa es que todavía me duele que me sacaron de Over Here a última hora y se me quedó grabado. Entonces, voy a traer otro comentario de nuestro colega Joaquín Barrientos, que me parece, además de mandarte saludos y felicidades por la publicación, hace este comentario que parece muy interesante. Pregunta que existe un texto, una reflexión de Fernando Ortiz sobre Wilfredo Lam, que es casi desconocida para la crítica de arte, y que quizá tú tengas un comentario sobre la relación entre Ortiz y Lam. Sí, cómo no, el trabajo de Ortiz es uno de los más importantes que se han publicado sobre Wilfredo Lam. Es un ensayo bastante largo que realmente enfoca a Lam desde la antropología y por lo tanto basándose en todos los contenidos de origen africano en Cuba, de los que bebe Lam, no solamente como un componente temático, sino cultural por su propia formación, ¿no? Es un ensayo además precioso literariamente. Fernando Ortiz fue uno de los grandes escritores cubanos, o yo diría un gran escritor en lengua castellana, un gran escritor barroco. Hay esta tradición de la escritura barroca, ¿no? Y sin duda alguna es un texto clave para entender a Wilfredo Lam. Poliana Morgana ya está reclamando que Beyond the Fantastic se tiene que traducir en portugués. Estoy de acuerdo con ella, pero les quiero decir
también, si no lo saben, que una de las mejores compilaciones de ensayos de Gerardo Mosquera está en chino. Yo tengo una copia, no entiendo nada, he tratado de dormir con ella, a ver qué cosas dijo ahí o le cambió el Partido Comunista al texto de Gerardo, pero con esa nota de la pregunta de ¿cuál va a ser el idioma que va a regir la diseminación de la cultura contemporánea? ¿El viejo inglés o el chino? Yo vi una vez escribí sobre eso, una cédula en granito en el Museo de Arte de Shanghai, donde la parte en granito, grabada en granito, una confianza curatorial descomunal. La parte en inglés estaba tirada en el suelo y la parte en mandarín estaba alzada, y yo inmediatamente me di cuenta que esa va a ser la piedra roseta del futuro. Gracias a esos dos pedazos van a poder leer a Shakespeare en el año 3000. Estrella, qué placer infinito verte. Estoy nostálgico. Quiero que me lleves a la Academia de San Fernando a ver los cuadros de Goya, ahora que tú tienes las llaves de la Academia. Raúl, gracias por esta publicación, seriamente, muchas gracias. Y Gerardo, muchas gracias por permitirnos presentar tu libro desde el MUAC. Gracias a los que vieron esta presentación y lo seguiremos viendo aquí al aire desde el MUAC. Esta fue la tercera emisión del programa Al aire desde el MUAC, con la actuación y participación de la comunidad de la cultura en México y el extranjero. Agradecemos a nuestros invitados, Estrella de Diego, Raúl García y Gerardo Mosquera. Sigan nuestra programación desde el hashtag MUAC donde estés. Muchas gracias.